Ahí está. Bien, les decía que el nombre de la fuerza ¿sí? Nos va a ir indicando quiénes son las especies que actúan. Habíamos visto las fuerzas ion-dipolo. En el caso de la fuerza ion-dipolo, quienes interaccionan era un ion. Cuando hablamos de un ion es algún, digamos, generalmente algún compuesto iónico que se disuelve y que quedan los iones. Y un dipolo. Hablamos de, digamos, mencionamos como dipolo a una molécula que es polar, ¿sí? Y que como la molécula es polar, justamente nos queda un extremo de la molécula con densidad de carga positiva y un extremo de la molécula con densidad de carga negativa. Y ese es el dipolo, ¿sí? Es decir que acá, este sería el ion, y cada uno de estos sería una molécula, con el extremo, bueno, en este caso negativo y positivo. ¿Sí? Recuerden que esas moléculas son neutras. En este caso los iones no. Los iones justamente son especies cargadas. Pero la molécula que yo le llamo dipolo es una molécula neutra, pero es una molécula polar. ¿Estamos? Y de ahí se genera el dipolo. Con una por eso hablamos de una densidad de carga positiva y densidad de carga negativa. No hay carga en molécula que es neutra, pero que es polar. Y por eso sus cargas se encuentran polarizadas. Esa sería la idea. Bueno, ahí vimos que este era el principio, digamos, a partir de este tipo de fuerzas intermoleculares explicamos por qué se disuelven los compuestos que son iónicos en solventes polares. Hablamos de las fuerzas dipolo-dipolo, acá estamos hablando de dos moléculas que son polares, podrían ser la misma molécula o no. A ver, si yo pienso, por ejemplo, no sé si acá les había puesto ejemplos. Sí, podemos pensar en la misma molécula o en moléculas distintas, cómo interaccionan entre sí. ¿Sí? Dentro del dipolo-dipolo, ¿sí? Vamos a tener las fuerzas que son de tipo puente hidrógeno. Habíamos dicho que es un tipo de dipolo-dipolo especial, porque se da cuando tenemos hidrógenos unidos a oxígeno, nitrógeno o flúor. ¿Sí? Ahí les daba el ejemplo. Bien. Hasta acá habíamos llegado, ¿sí? Este tipo de fuerzas se denomina dipolo inducido, dipolo inducido. ¿Qué es esto del dipolo inducido? Pensemos en una molécula apolar, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, que tenemos cloro gaseoso, ¿sí? Cuando digo cloro, pienso en cloro 2. Es un enlace apolar, la molécula es apolar, ¿sí? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, cloro gaseoso, ¿de qué manera interacciona una molécula de cloro con la otra molécula de cloro y con la otra molécula de cloro? ¿Sí? La molécula es apolar o no polar, como quieran llamarle, pero ahora no tenemos un dipolo para que se genere la interacción. ¿Se entiende? Entonces parecería que no va a haber atracción en esas moléculas, sin embargo las moléculas se mantienen unidas de alguna manera. Porque si yo pienso en el gas, lo mismo pasa por ejemplo con el oxígeno. Es cierto, son gases y se expanden, pero no tengo una molécula totalmente separada de otra. Hay alguna interacción que las tiene que mantener unidas. Bueno, justamente el tipo de interacción que vamos a tener es este dipolo inducido, dipolo inducido. ¿Qué es lo que se genera? Bueno, justamente se induce un dipolo en la molécula. Justamente por eso lleva el nombre de dipolo inducido. Es decir, que es una molécula apolar que va a sufrir alguna ligera modificación, digamos,
y sus cargas se ven, digamos, su nube electrónica se ve perturbada, ¿sí? Acá tengo que aclarar esto. Acá abajo se los puse, son variaciones temporales de la densidad electrónica, porque nunca se llega a generar un dipolo permanente. Por eso, yo creo que se los mencioné cuando hablábamos de dipolo, en algún momento mencioné dipolo permanente, y ahora acá les cuento cuál es la diferencia. Un dipolo, que le llamo un dipolo, generalmente se le menciona dipolo solo, pero cuando uno aclara dipolo permanente, estamos haciendo hincapié en que eso es una molécula polar. Esperen que tengo algún momento. Perfecto, muchas gracias, Guadalupe. Buen día, Guadalupe. ¿Se entiende entonces? Cuando hablamos de un dipolo permanente, hablamos de una molécula polar, dipolo o dipolo permanente. En estos casos, justamente se remarca la situación de que es un dipolo inducido. ¿Por qué? Porque hay una variación temporal, ¿sí? Lo van a encontrar también como dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo momentáneo. Son todas palabras que hacen referencia a lo mismo, ¿sí? Instantáneo, momentáneo, inducido, ¿sí? Ocurren por un momento esos dipolos, ¿sí? Acá les muestro un poquito qué es lo que ocurre, ¿sí? Digamos, la nube electrónica en algún momento se ve ligeramente distorsionada, porque estamos partiendo de moléculas apolares, ¿sí? En algún momento esa molécula se distorsiona ligeramente y una vez que una molécula se distorsiona, como me va a quedar una densidad positiva y negativa, esa modificación va a inducir que se modifique también la molécula vecina. Y esa distorsión en la molécula vecina va a hacer que se distorsione la nube de la molécula vecina, y así sucesivamente. Entonces se van generando, dispersiones momentáneas, y eso va a ir haciendo a la interacción, a la atracción de estas moléculas. Cabe aclarar que son, digamos, dipolos momentáneos, ¿sí? Este tipo de fuerza tiene algunas características. Está presente en realidad en todas las moléculas, ¿sí? En todas las moléculas. ¿Qué sucede? Ya vamos a ver que habitualmente cuando nosotros decimos qué tipo de fuerza intermolecular tiene esta sustancia, uno menciona la fuerza más intensa, porque esa fuerza más intensa va a ser la responsable de las propiedades. Y ahora, por ejemplo, el agua. El agua tiene fuerza puente hidrógeno, decimos, pero también tiene dipolo inducido, sino que son fuerzas muy débiles. Entonces, cuando yo tengo otra fuerza de mayor importancia, esa es la que voy a mirar, la que voy a mencionar, y con esa voy a tener en cuenta las propiedades. Ahora, cuando yo tengo una molécula que es apolar, que no tengo ningún otro tipo de interacción, lo único que voy a tener cuando las moléculas son apolares es este tipo de interacción, justamente dipolo inducido, ¿sí? Y acá les voy a comentar algo. Así como en las otras fuerzas hablábamos de la variación y decíamos, mientras mayor sea el momento dipolar, la distancia, veíamos cómo variaba. En el caso de estas fuerzas que son dipolo inducido, también va a haber una variación. ¿De qué va a depender? Va a depender de la polarizabilidad, que es esta palabra que tengo acá escrita. ¿Qué significa eso? La capacidad que tenga la molécula de polarizarse. Polarizarse es, digamos, generar el dipolo instantáneo. ¿De qué va a depender esta capacidad? Del tamaño que tenga la nube electrónica. Mientras mayor sea la nube electrónica, mayor probabilidad hay de que esa nube se desestabilice o se polarice y me genere un dipolo inducido. Entonces, mientras mayor sea la nube electrónica, ¿sí? el tamaño de la nube,
mayor va a ser la polarizabilidad de la molécula, va a ser más polarizable, ¿sí? Y esa fuerza, que es un dipolo inducido, va a ser más intensa. Esto les da la idea de por qué, si pensamos en los halógenos que forman gases, tenemos el flúor, ¿sí? Que es el más pequeño, ¿sí? Y es un gas a temperatura ambiente. Si bajamos en el mismo grupo de la tabla periódica, nos encontramos con el cloro. El cloro ya tiene un tamaño molecular un poco más grande. Seguimos hablando de fuerzas, digamos, de tipo dipolo inducido, dipolo inducido. Esperen que se los voy a escribir acá. Bueno, ahí no sé si se ve, en realidad me quedé escrito de este costado, pero les cuento a qué me refería. En este caso tenemos flúor, cloro, bromo y oro. Todas en sí son moléculas apolares, con lo cual la fuerza de interacción entre ellas, en todos los casos, estamos hablando de una interacción dipolo inducido, ¿sí? En el caso del flúor, es una molécula muy pequeñita, muy poco polarizable, ¿sí? Entonces, la fuerza es dipolo inducido, pero es bastante débil. Y eso hace que sea gas a temperatura ambiente, ¿sí? En el caso del cloro, aumenta la intensidad de la fuerza. ¿Por qué? Porque acá hice la flechita para abajo. Aumenta el tamaño de la nube electrónica, ¿sí? Entonces, la molécula se hace más polarizable y la intensidad de la fuerza aumenta. Cuando bajamos al bromo, se intensifica más todavía la fuerza. Incluso eso hace que el bromo ya no es gas a temperatura ambiente. El bromo es líquido a temperatura ambiente, ¿sí? Y si pensamos en el yodo, ya nos vamos más abajo en la tabla periódica, el yodo es mucho más voluminoso, tan voluminoso que esta fuerza, que sigue siendo dipolo inducido porque la molécula es apolar, ahora esta fuerza es bastante más intensa, tan intensa que hace que el yodo sea sólido a temperatura ambiente. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo en este caso, en la intensidad de la fuerza me va a indicar, o a ver, va a ser debida a la polarizabilidad que tenga la molécula. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, acá se los explico un poco. Justamente la polarizabilidad es esa facilidad que tiene para distorsionarse la nube. Les dejé unos ejemplitos. Bien. Antes de continuar, les quería mostrar este cuadrito, que es, en términos generales,
con respecto a la formación de puente hidrógeno. ¿Sí? Fíjense en este gráfico, les muestra la temperatura de ebullición, ¿sí? En función del periodo del grupo de la especie. ¿Sí? Si me voy, si me voy, por ejemplo, a esta raya azul, ¿la ven? A esta que está acá. Si miro la raya azul, ¿sí? Tenemos el agua, el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? El seleniuro de hidrógeno, el teluriuro de hidrógeno. Son todos los elementos, si miran la tabla periódica, son todos los elementos del mismo grupo del oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? No sé si los ven ahí. Estamos mirando todos los elementos de este grupo. ¿Sí? Y fíjense cómo desde el azufre en adelante va aumentando. A ver, ¿qué tienen estas moléculas? Tienen la misma geometría. ¿Por qué? Porque todos tienen los mismos pares de electrones libres, tienen la misma geometría electrónica, molecular, son todas similares. El único cambio que tenemos es que va aumentando el tamaño del átomo central. Desde el azufre en adelante, o sea, el telurio es el más grande, el selenio un poco más chico, el azufre un poco más chico y el oxígeno el más chiquito de todos. Vemos que a partir de acá en adelante aumenta ligeramente el punto de ebullición. ¿A qué se puede deber eso? Al aumentar el tamaño, las fuerzas se hacen más intensas, entonces va aumentando el punto de ebullición. ¿Sí? Ya vamos a ver bien cuál es la relación entre la intensidad de la fuerza y el punto de ebullición. Pero mientras más intensa sea la fuerza intermolecular, mayor va a ser el punto de ebullición. ¿Sí? Lo voy a dejar acá anotado, después vamos a analizar el porqué. Mientras, bueno, en realidad no se relaciona con esto que está escrito. Mientras mayor sea la fuerza intermolecular, mayor va a ser el punto de ebullición. ¿Estamos? Después vamos a explicar el porqué. Entonces, fíjense cómo al aumentar el tamaño aumenta, digamos, la intensidad de la fuerza. Pero el oxígeno, que está formando el agua, es más pequeño y sin embargo muestra un punto de ebullición extremadamente alto, sale de la tendencia. ¿Sí? Si me voy al otro grupo de los halógenos, también digamos la estructura que forman con el hidrógeno, tenemos cloruro de hidrógeno, bueno, dependiendo si lo tenemos en estado acuoso o no, ¿sí? Supongamos que sí, cloruro de hidrógeno, acá está bromuro de hidrógeno, ioduro de hidrógeno. De nuevo vemos lo mismo. A partir de acá para allá va aumentando el tamaño del halógeno, la intensidad va siendo, la intensidad de la fuerza se hace mayor. Pero de nuevo vemos en el caso del flúor, que es más pequeño y también muestra un punto de ebullición excepcionalmente alto con respecto al resto de las especies similares. ¿Se entiende? Si me voy al otro grupo, ahora me estoy yendo al grupo del nitrógeno, fíjense que esto es para el grupo 16, esto es para el grupo 17 y esto es para el grupo 15. Ahora el que está como en un colorcito marroncito. ¿Sí? Acá tenemos el amoníaco, acá tenemos, no importan los nombres, la fosfina y los compuestos similares, ¿sí? Que se forman con el arsénico y el antimonio. No importa, son todos siguiendo, digamos, el mismo grupo, ¿sí? De nuevo, a partir de acá vemos que va aumentando, porque va aumentando el tamaño, pero acá el hidrógeno con el nitrógeno
el nitrógeno es de nuevo el más pequeño del grupo, y sin embargo vemos un punto excepcionalmente alto. ¿Qué tienen en particular el agua, el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco que muestran puntos de ebullición excepcionalmente altos con respecto a los análogos de su grupo? Estas especies forman fuentes hidrógeno. Como forman fuentes de hidrógeno y los otros no, eso hace que el agua, el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco presenten fuerzas de mucha mayor intensidad, digamos, de mayor intensidad. Entonces eso las vuelve particularmente estables, ¿sí? Y eso va a hacer que el punto de ebullición sea elevado, ¿sí? Yo les había comentado algo sobre el punto de ebullición. Cuando nosotros pasamos de líquido a gas, una sustancia, no se rompen enlaces, sino que se vence la fuerza intermolecular presente. Para lograr vencer una fuerza de tipo puente hidrógeno, la cantidad de energía que se necesita es mucho mayor. Entonces, por eso el punto de ebullición va a ser tan alto. Porque al tener fuerzas intermoleculares intensas, ahora a mí me cuesta separar una molécula de otra. Repito, tengo una molécula y tengo otra molécula, ¿sí? Pero si la fuerza entre ellas no es un enlace, es una fuerza intermolecular, es muy intensa, el punto de ebullición va a ser alto porque yo tengo que entregar mucha energía para lograr separar esas moléculas, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense que en el grupo del carbono, silicio, germanio y sus compuestos que forman con hidrógeno, acá se observa una tendencia habitual, normal. Este, que es el más pequeño, tiene el menor punto de ebullición y a medida que va aumentando el punto de ebullición. Ahora este primero no muestra un punto de ebullición excepcionalmente alto. Muestra la tendencia natural que uno esperaría. ¿Por qué? Porque esta especie no forma fuente de hidrógeno. ¿Sí? Disculpen. Bien. Me voy ya, ¿se entendió, digamos, lo del puente de hidrógeno? Me voy a ir a estas fuerzas que se las menciono, pero la verdad no son tan comunes ni las vamos a ver habitualmente, ¿sí? Hay muchos tipos de fuerzas descritos, ¿sí? Para distintas situaciones. Pero algunas por ahí son menos comunes, ¿sí? Que otras. Estas fuerzas se las denomina dipolo inducido. En realidad, más que nada, yo se las doy porque las quiero diferenciar de las anteriores, que son dipolo inducido. Cuando es dipolo inducido, estamos hablando de dos moléculas que son apolares, ¿sí? Acá tenemos dipolo inducido. Parece una mezcla de palabras. Pero acá lo que tenemos es una molécula que es apolar y una molécula que es polar, con un dipolo permanente. ¿Sí? Y ahora, esa molécula polar con dipolo permanente es la que va a inducir el dipolo en la molécula de al lado, la apolar. ¿Se entiende la diferencia? Esta es una fuerza un poquito más intensa quizás, porque en la anterior, cuando es dipolo inducido, esos dipolos que se generan son instantáneos. Estos también serían instantáneos, pero se generan con una mayor intensidad porque hay una molécula polar de por sí. Ya no depende de una distorsión momentánea. Hay una molécula con un dipolo permanente que va a generar un dipolo inducido en la otra. ¿Se entiende?
El tema es que por ahí son un poco raros son un poco raros los ejemplos, porque acá generalmente los ejemplos que tenemos para este tipo de fuerzas son algunos gases que están disueltos en agua. Pensemos, por ejemplo, si yo tengo hidrógeno disuelto en el agua, entonces tengo el hidrógeno que es apolar y el agua que es polar. Pero la verdad es que fuera de ese ejemplo es difícil pensar en otro tipo de ejemplo. Por eso yo se las menciono a la fuerza, sí, pero es media como que media rara, ¿estamos? Pero es para que vean la diferencia. Una cosa es dipolo inducido, donde todo es apolar. En este caso, cuando tenemos una polar y una apolar, se daría esta situación, ¿sí? Bueno, esto un poquito yo se los comenté recién. Las fuerzas intermoleculares no son excluyentes entre sí, es decir, en una molécula puede haber varias fuerzas intermoleculares, ¿sí? Habitualmente cuando uno les pregunta, indique la fuerza presente y demás, se hace referencia a que uno indique la fuerza más intensa, que es la que le va a dar las características a la sustancia. Como les decía recién, el dipolo inducido se encuentra en todas las moléculas, ¿estamos? Pero, qué sé yo, pensemos en cloruro de hidrógeno. Yo digo, bueno, es una molécula polar, ¿sí? Entonces, tengo un dipolo-dipolo. ¿Hay dipolo inducido? Sí. Lo que pasa es que mencionar esa fuerza, que es mucho más débil, no tiene sentido. Ya les voy a mostrar un cuadrito lindo para poder identificar el tipo de fuerza. Solamente les quería hacer una aclaración. Acá les muestro un poco la energía más o menos que se necesita para, digamos, para vencer el tipo de fuerzas. El enlace iónico es la fuerza más intensa. Estamos hablando del ion-ion, que es el enlace iónico, que también lo podemos interpretar como ion-ion, ¿sí? Acá un poco de la fuerza intermolecular es un poco raro, porque ya nosotros habíamos dicho que las moléculas que son iónicas muchas veces no se las considera moléculas porque son atracciones electrostáticas. Entonces, por eso ahora hablamos de fuerzas intermoleculares. Es una fuerza ion-ion, ¿estamos? Es la más intensa. Un enlace covalente es un poco menos intenso. Fíjense que acá estamos hablando de enlaces en los dos primeros. Ahora, de acá para abajo, sí estoy mirando las fuerzas que nosotros dijimos. El puente hidrógeno ya es mucho menor, pero dentro de las fuerzas es mayor a las otras. ¿Estamos? El dipolo-dipolo le sigue y la dispersión de London es la más débil. Tengo que decir que cuidado con la dispersión de London, porque la dispersión de London es bastante variable. Fíjense que en algunos casos llega a ser casi tan intensa como el puente hidrógeno. Eso va a depender de el tamaño que tenga la molécula. ¿Estamos? Bien, acá les muestro este cuadrito, que a mí me parece que está re lindo, para guiarlos un poco a qué hacer cuando yo tengo una molécula no, una sustancia, porque tengo que tener varias moléculas, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ¿qué tipo de fuerza intermolecular tiene? ¿Sí? Em, la idea sería que ustedes puedan seguir mentalmente, esperen que tengo algún mensaje. Bien, muchas gracias, Josefina. La idea es que puedan seguir este cuadrito mentalmente. Entonces, uno debería ir haciéndose estas preguntas cuando tengo las estructuras. ¿Hay iones? ¿Sí o no? ¿Estamos? Si hay iones, me voy para este lado. ¿Sí? Si hay iones, lo próximo que me tengo que preguntar es si además de los iones, también hay moléculas polares. Si tenemos, a ver, si no hay moléculas polares y solo tenemos iones, estamos acá. Estamos en un ion-ion o en un enlace iónico, porque no hay moléculas polares. ¿Sí? Si hay moléculas polares, o sea, hay iones, porque dijimos que sí,
y también hay moléculas polares, entonces estaríamos en un tipo de fuerza ion dipolo. Cualquier compuesto iónico en cualquier solvente polar. Acá les puse un ejemplo, bromuro de potasio en agua. ¿Sí? Cabe aclarar que lo que yo puse entre paréntesis son ejemplos y hay muchos más, no es que sean esos solos, estamos de acuerdo, es un ejemplo. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Vuelvo a la parte inicial. Y cuando yo pregunto, ¿hay iones? No hay iones, entonces me vengo para este lado. ¿Hay moléculas polares? Bueno, si no hay iones y tampoco hay moléculas polares, entonces lo único que tenemos son moléculas apolares. Entonces estoy en presencia de fuerzas dipolo inducido, que se las suele denominar fuerzas de dispersión de London. ¿Sí? Fuerzas de dispersión o fuerzas de London o fuerzas de dispersión de London o dipolo inducido. Tiene varios nombres, ¿estamos? Yo se los quiero mencionar a todos porque por ahí los leen en otro lado y se hace un lío. ¿Sí? Fuerzas de dispersión, fuerzas de London, fuerzas de dispersión de London, dipolo inducido. Estamos haciendo referencia a la interacción entre moléculas apolares. ¿Estamos? Y ahora me vengo a esta parte. Y cuando yo pregunté participan iones, no los hay. Pero sí hay moléculas polares, entonces me vengo acá. ¿Sí? Si yo tengo moléculas polares, tengo que analizar minuciosamente si tenemos hidrógenos unidos a nitrógeno, oxígeno, flúor. ¿Por qué? Si no los hay, estamos en presencia de un dipolo-dipolo. ¿Sí? Como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? El cloruro de metileno, no importa el nombre, pero esta es una molécula polar, perdón, esta es una molécula polar, ¿sí? Pero no forman puentes de hidrógeno. Y si tenemos hidrógeno unido a nitrógeno, oxígeno, flúor, entonces estamos en presencia de un puente de hidrógeno. ¿Sí? ¿Se entendió el análisis del cuadrito? Sí, profe. Sí, excelente. Bien, paso a excelente. Aprovecho ahora y les tomo lista. Hasta acá terminamos con lo que es polaridad. Ahora tenemos que ir a ver los ejercicios y ejercitar un poco, ¿sí? Pero aprovecho ahora y les tomo lista y ya nos vamos a la parte de ejercitación. A ver, espero que me voy a buscar a participantes. Bueno chicos, listo. Bueno, quedó más o menos claro el tema del cuadrito. Sí, profe. Bien, vamos, les voy a compartir pantalla de los ejercicios para que los podamos resolver, ¿sí? Pero les voy a compartir pantalla de la guía, ¿sí? ¿Dónde está la guía? Acá. Bueno.
Antes de, digamos, realizar estos ejercicios, les quiero explicar algunas cuestiones prácticas con respecto a lo que es fuerzas intermoleculares. Y les quiero explicar a ver, la relación que vamos a tener entre las fuerzas intermoleculares con el punto de ebullición. De las fuerzas intermoleculares ya hablamos, ¿sí? Les voy a comentar un poquito qué es el punto de ebullición. Si bien todos conocemos la cuestión rápida de decir, bueno, el punto de ebullición es la temperatura donde el líquido pasa a gas, digamos a vapor. Estamos de acuerdo, pero hay algunas cuestiones más a tener en cuenta. Y esto se relaciona también con la presión de vapor, ¿sí? Entonces vamos a ir con esos conceptos. Un líquido tiene una determinada tendencia natural. Esperen que les voy a dejar de compartir, total, estos los ejercicios los vamos a analizar después. Un líquido tiene una tendencia natural a escaparse del líquido. ¿Sí? Cuando nosotros decimos un líquido se evapora, bueno, es porque las moléculas del líquido se escapan de manera natural. ¿A qué se le llama presión de vapor? Yo les voy a dar la definición, pero después les voy a dar idea de a qué se refiere. Pensemos en bueno, acá van a ver mis hermosos dibujos. Pensemos en que eso es un recipiente tapado. ¿Estamos? Y acá yo tengo un líquido. ¿Sí? Ese líquido tiene una tendencia natural a escaparse, a evaporarse. Si el recipiente está tapado, las moléculas del gas van a quedar acá. No sé si lo ven, sí lo ven, digamos, los hice bastante grande, ¿no? A los puntitos que serían el gas. Sí, se ve, profe. Excelente. Ese gas empieza a generar una presión sobre el mismo líquido. ¿Estamos? Y eso es lo que se denomina presión de vapor. ¿Estamos? Es la presión que ejerce el vapor. Es un poco complejo, pero ya vamos a ver que la aplicación es muy sencilla, ¿sí? Como definición, que yo se los digo para que ustedes lo entiendan, pero no es que se los vaya a preguntar, ¿sí? Pero es la presión que ejercen las moléculas que se han escapado, la presión que ejercen sobre el líquido, las moléculas que se han escapado del mismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante el concepto? Porque la presión de vapor me va a dar una idea de la facilidad con la cual se escapan estas moléculas. Y eso sí es lo que nosotros vamos a analizar mucho, ¿sí? Un líquido que tiene una alta presión de vapor es porque tiene más tendencia a escaparse. Por ejemplo, yo podría decir que el alcohol tiene una mayor presión de vapor que el agua. ¿Estamos? Y ya vamos a ver que ese análisis yo lo puedo hacer de la estructura. Por ahora apelo al conocimiento. Todos sabemos que el alcohol se evapora más rápido, ¿sí?, que el agua.
¿Por qué? Porque tiene una mayor presión de vapor. Y en el caso, por ejemplo, del kit de esmalte de la acetona, ¿sí? Quienes alguna vez lo han usado o han visto a alguien que lo usa, vieron que le destapan la acetona y enseguida se siente olor a acetona, ¿sí? Y otra cosa, si se están despintando las uñas y dejaron el potecito destapado, cuando se terminan de despintar las uñas no hay más acetona, ¿sí? Se evapora con mayor facilidad todavía que el alcohol, ¿sí? Entonces podríamos decir que la acetona tiene una mayor presión de vapor, el alcohol un poco menos y el agua un poco menos. Tiene una cierta presión de vapor el agua también y se evapora. Lo que pasa es que no es tan rápido, no es tan rápido el proceso, ¿sí? Si ustedes dejan un vaso de agua destapado por 2, 3, 4, 5 días y el agua se va a evaporar, ¿sí? Pero, digamos, el proceso ocurre en mayor magnitud, ¿se entiende? Y eso se relaciona con la presión de vapor. Entonces, como definición es esto que yo les mostraba acá, la presión que ejerce el líquido y qué se da. Pero la idea de la presión de vapor es esta. Mientras mayor presión de vapor tenga un líquido, mayor tendencia a escaparse va a tener. ¿Estamos? Bien, entonces ya estamos con la presión de vapor. Me voy ahora al punto de ebullición. Voy a borrar estos tres conceptos, después los vuelvo a escribir. O lo escribo en un total. Vamos a hacer así, acá. Fuerzas moleculares, puntos de ebullición. Bueno, chicos, que vuele la imaginación porque ahora es es un recipiente abierto y se está calentando. ¿Estamos? Algo que me olvidé de decirles es que la presión de vapor, ¿sí?, depende de dos factores. Del líquido que tengamos, como yo les hacía la aclaración recién del ejemplo del agua, alcohol y acetona, depende de la naturaleza del líquido, pero también va a depender de la temperatura. Ahora vamos a analizar qué pasa cuando yo pongo a calentar agua. Le pongo agua, el agua tiene una determinada presión de vapor a 25 grados, que es cuando comienza el experimento, ¿sí? Ahora yo lo empiezo a calentar, ¿sí? Lo empiezo a calentar, y a medida que aumenta la temperatura, ahora las moléculas tienen más energía y se van a escapar con mayor facilidad. Lo que quiere decir que a medida que yo aumento la temperatura del sistema, va a aumentar la presión de vapor. ¿Se entiende? Por eso la presión de vapor también depende de la temperatura. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cuando yo un líquido lo empiezo a calentar, a calentar, a calentar, voy aumentando la presión de vapor del líquido. ¿Por qué? Porque le estoy dando más energía a las moléculas para que se escapen con mayor facilidad. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Ahora, podríamos ver a esa presión de vapor, por eso yo recién les hice la definición con un recipiente cerrado, porque la definición es la presión que ejerce ese gas o ese vapor sobre el líquido. Pero si yo esto lo tengo destapado, yo podría pensar que hay alguna tendencia del líquido a escaparse. Eso me da la idea de la presión de vapor. ¿Qué tendencia tiene ese líquido a escaparse? Pero tengo otra presión acá en el sistema, que es esta.
la presión externa. Si estamos, digamos, si el recipiente está abierto, pensamos en la presión atmosférica. ¿Estamos? Ahora, yo voy calentando el líquido. Cuando yo voy, era agua, yo voy calentando el agua. Cuando empiezo a calentar, la presión de vapor del agua aumenta, aumenta, aumenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión de vapor del líquido se iguala con la presión atmosférica. Cuando esas dos presiones se igualan, el líquido está hirviendo. Estamos en el punto de ebullición. ¿Se entendió? Va de nuevo. Yo caliento el agua. Como voy calentando, va aumentando la presión de vapor del agua, va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que la presión de vapor del líquido se iguala con la presión externa o atmosférica. ¿Estamos? Entonces, en realidad, el punto de ebullición, ¿sí?, es la presión, perdón, es la temperatura en la cual se igualan las presiones. ¿Estamos? Repito, cuando nosotros hablamos de punto de ebullición, ¿sí?, es la temperatura en la cual se igualan las presiones. Y ahora paso a darles el ejemplo. Por eso no es lo mismo poner a hervir una cacerola con agua a nivel del mar que poner a hervir la cacerola con agua arriba de una montaña. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si yo estoy a nivel del mar, la presión atmosférica es 1. Entonces yo voy a tener que calentar el agua hasta que la presión de vapor sea 1. Eso ocurre a 100 grados. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando estamos a nivel del mar, presión externa de 1, pónganle, atmosférica. Entonces, siempre cuando se igualan las presiones estamos en el punto de ebullición. Lo que pasa es que si yo estoy a nivel del mar y la presión atmosférica es de 1, entonces ahora a 100 grados la presión de vapor del líquido vale 1, se iguala y estamos en el punto de ebullición. ¿Sí? Ahora, si yo subo una montaña, cuando yo subo y escalé la montaña, ahora la presión externa y arriba de la montaña es menor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo escalo una montaña, una vez que llegué a la montaña, esto, digamos, la presión externa es menor. Pónganle, no sé, va a depender de la altura de la montaña, pero supónganse 0,95 atmósferas. ¿Sí? No sé si cambia tanto, eso sería como muy alto, ¿no? La variación no es tan importante, pero quiero explicarles el efecto. Supongo que yo subí la montaña y ahora ya arriba la presión externa es de 0,95. Ahora yo voy a calentar el agua, pero cuando la presión de vapor del agua alcance solamente 0,95 atmósferas, ahí ya se igualó y ya estoy en el punto de ebullición. Y eso a lo mejor ocurre a 97 grados centígrados, no 100. ¿Estamos? Por eso el agua va a hervir a una temperatura menor. No es porque yo necesite, a ver, lo que sucede es que ahora cambió la presión externa. Entonces, el punto de ebullición, ¿de qué depende? Depende de la naturaleza del líquido, porque va a depender de la intensidad que tengan las fuerzas intermoleculares, porque eso me va a dar idea de la presión de vapor. ¿Estamos? ¿Por qué? Mientras más intensas sean las fuerzas intermoleculares, va a haber menor tendencia de las moléculas a escaparse. ¿Estamos de acuerdo? Ahora estamos hablando de la relación entre las fuerzas intermoleculares y la presión de vapor. Esperen que ahora se los voy a anotar en el pizarro.
les hago esta aclaración y después lo vamos a dejar así. El punto de ebullición depende de las fuerzas intermoleculares, o sea, va a depender de la naturaleza del líquido y también de la presión externa, ¿se entiende, no? Pero bueno, yo esto que les expliqué de la montaña se lo expliqué para que lo entiendan. Vamos a hablar siempre a nivel del mar, o sea, no vamos a tener cambio nosotros en la presión externa. ¿Estamos? Vamos a ver qué interacción tenemos, o qué relación tenemos entre la fuerza intermolecular y la presión de vapor. Mientras más intensa sea la fuerza intermolecular, más unidas están una molécula con otra. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión de vapor? Va a ser menor, porque mientras más intensa sea la fuerza, menor tendencia va a haber de escaparse. ¿Se entiende? Si la fuerza es muy intensa, entonces las moléculas sienten mucha atracción una con otra. No hay gran tendencia a escaparse. Por eso, la presión de vapor va a ser baja. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué va a pasar con el punto de ebullición? Si la presión de vapor es baja, yo ahora le tengo que entregar mucha energía a esa molécula para que logren vencer la presión externa. Que a la presión externa la vamos a dejar siempre en 1, si quieren, no vamos a modificar eso, ¿estamos? ¿Se entiende? Entonces, como ahora la presión de vapor es baja, la tendencia a escaparse es poca, entonces yo le voy a tener que entregar mucha energía para lograr igualar las presiones. Entonces el punto de ebullición va a ser algo. Si yo tengo fuerzas intermoleculares, fíjense que todo el análisis comienza con la fuerza intermolecular, ¿sí? Si yo tengo fuerzas intermoleculares débiles, ¿sí? Como la interacción es pequeña entre las moléculas, ahora hay más tendencia a escaparse. Entonces, como la interacción es débil, ahora la presión de vapor es mayor. Y como ya hay una tendencia natural a escaparse, yo no le voy a tener que entregar tanta energía para igualar la presión externa. Entonces el punto de ebullición va a ser más bajo. ¿Sí? ¿Sí? Profe, ¿cómo sería el último? Ese, digamos, Cuando la fuerza intermolecular es débil, ¿sí? Como la fuerza intermolecular es débil, ahora vas a tener, las moléculas tienen una mayor tendencia natural a escaparse, porque no tienen tanta atracción entre sí. Entonces, naturalmente hay una tendencia mayor a escaparse, con lo cual la presión de vapor va a aumentar, ¿sí? Porque hay mayor tendencia a escapar. Como ya naturalmente tienen una cierta tendencia a escaparse, entonces yo no tengo que entregarle tanta energía para que esa presión iguale la presión externa. Con que le entregue un poquito de energía, seguramente ya llegamos al punto de ebullición. Entonces el punto de ebullición va a ser más bajo. ¿Sí? Sí, gracias. No de nada. ¿Vieron alguna vez cocinaron o escucharon de las ollas a presión?
Las ollas a presión, Sí, profe. ¿sí? Funcionan con este principio. En realidad la olla se tapa, ¿sí? Está tapada, y adentro de la olla se genera una presión alta, ¿sí? Porque está herméticamente cerrada. Entonces, una presión mayor a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, al haber mayor presión, ¿sí? En la olla, ahora, supongamos que yo pongo a hervir agua, ahora el agua no va a hervir a 100 grados. Como la presión externa es mayor, yo le tengo que entregar más energía. Entonces ahora el agua hierve a, no sé, 102 grados. ¿Se entiende? ¿Qué se logra con eso? O sea, el efecto explicado es este. Como la presión externa ahora es mayor, la temperatura de ebullición ahora va a ser mayor. Entonces, ¿qué pasa? Yo logro tener agua líquida a 100 grados, a 101 grados, a temperaturas mayores, entonces eso le va a transferir más energía a los alimentos, porque en realidad los alimentos se cocinan porque el agua caliente les transfiere energía al alimento. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una olla destapada, agua líquida la voy a tener hasta 99 grados. Cuando llegue a los 100 ya empieza a hervir. O sea, la temperatura nunca va a subir de 100. En una olla a presión, la temperatura es mayor a 100. Entonces yo tengo el agua a mayor temperatura y eso, digamos, eso hace que el agua le entregue más energía a los alimentos porque se cocina más rápido. ¿Sí? ¿Se entendió digamos, el funcionamiento? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, dicho esto, ahora vamos a ir a hacer los análisis de los ejercicios y comparaciones y demás. Para analizar esto, primero tenemos que analizar también qué tipo de fuerzas intermoleculares tenemos. ¿Sí? Ahora sí les voy a compartir la guía. Bien. Bueno, el primer ejercicio nos dan los puntos de ebullición, ¿sí? Y nos pregunta cuál tendrá mayor presión de vapor. En algunos casos, ustedes tienen que definir qué tipo de fuerzas intermoleculares tienen y a partir de ahí indicar cómo serán sus puntos de ebullición o demás. En este caso, ya se los está dando como datos. Entonces, solamente tenemos que hacer el análisis. Ahora me voy al pizarrón y lo hago. Voy a dejar acá un costadito. Fuerza intermolecular. Vamos a ver. Mientras mayor es la fuerza intermolecular, hay más interacción entre las moléculas. Entonces, la presión de vapor va a ser menor. Y mayor va a ser el punto de ebullición. Ahora me voy al ejemplo de la guía. ¿Qué nos dice el ejemplo de la guía? Tenemos butano con un punto de ebullición de menos 0,5 grados Celsius. Etanol 78. Tolueno 7. Ahora, ¿cómo analizamos la presión de vapor de estos líquidos? Si yo tuviera la estructura o la pudiéramos hacer, lo puedo analizar a partir de las fuerzas intermoleculares.
Pero en este caso, tengo como dato los puntos de ebullición, entonces no hace falta que mire las estructuras. Miro directamente el dato del punto de ebullición. A ver, de acuerdo a lo que nosotros escribimos allá arriba, ¿qué puedo decir? Sí, cuando el punto de ebullición sea muy alto, ¿qué significa? Que hay fuerzas intermoleculares más intensas, ¿sí? Y que la presión de vapor es baja, porque las fuerzas intermoleculares son intensas. ¿Me siguen con ese análisis? Va de nuevo. El que tenga un punto de ebullición alto, ¿sí? Si tiene un punto de ebullición alto, es porque la fuerza intermolecular es intensa y la presión de vapor del líquido es baja. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, ahí me pregunta por la presión de vapor. Son inversamente. Y acá, chicos, les tengo que aclarar algo. Cuando ustedes tengan que justificar, no me escriban esas flechitas y esa es la justificación. Me lo tienen que explicar. ¿Estamos? ¿Por qué ocurren estas cuestiones? No me pongan la flechita y con eso justifica porque eso no está mal, pero está muy incompleto. Porque yo ahora les estoy contando por qué ocurre esto. Eso quiero que ustedes lo puedan justificar. Repito, si ustedes me escriben las flechitas así, me lo justifican, no les digo que está mal, pero está muy incompleto. Y de 10 puntos ahí se llevan 2 o 3, no sé si llega a la mitad, estamos de acuerdo porque no está justificado, ¿sí? No está mal, pero no me lo están justificando, ¿sí? Entonces la explicación debe estar, en este ejemplo, mientras mayor sea el punto de ebullición, significa que las fuerzas intermoleculares son más intensas, ¿sí? Porque mientras más intensas sean las fuerzas intermoleculares, menor tendencia van a tener de escaparse. Con lo cual, ¿quién va a tener la menor presión de vapor? El que tenga mayor punto de ebullición. Entonces, este va a tener estamos, se ve el verde, bueno, solamente le escribí menor presión de vapor, ¿sí? ¿Quién va a tener la mayor presión de vapor? Bueno, el análisis sería este. El que tenga mayor presión de vapor es porque tiene más tendencia a escaparse de manera natural. Eso significa que sus fuerzas intermoleculares son más débiles. ¿Estamos? Sería Acá caso no de me piden butano. análisis. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿Quién va a ser? El butano. ¿Por qué? Porque es el que tiene menor punto de ebullición. ¿Sí? No. Ahí les dice el análisis completo. En este ejemplo no les sería la fuerza intermolecular, pero esa sería, digamos, el análisis, ¿sí? El que tiene mayor temperatura de punto de ebullición es el que tiene la fuerza intermolecular más intensa y eso hace que tenga menor presión de vapor, ¿sí? El que tiene, en este caso,
la menor temperatura de ebullición, ¿sí? Es el que tiene fuerzas intermoleculares más débiles o menos intensas, ¿sí? Y va a tener mayor presión de vapor. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, bien. Excelente. Me voy al segundo ejercicio, ¿sí? Me da tres estructuras, digamos, me da las fórmulas. Mayor presión de vapor. En este caso, voy a tener que hacer las estructuras para decidir, porque no tengo los puntos de ebullición, ¿de dónde lo voy a sacar? Me están dando las estructuras, tengo que analizar las fuerzas intermoleculares. ¿Estamos? Borro esto y me voy con el segundo. Fíjense que ahí arranco con la estructura del ego y del agua, porque a partir de eso, ¿sí? Y la geometría y demás, y qué sé yo, determinamos que el agua es una molécula polar. ¿Por qué? Porque tiene pares de electrones libres en el átomo central. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular va a tener el agua? Tiene puente hidrógeno, ¿sí? Entonces, es una molécula polar, y la fuerza que tiene es de puente hidrógeno. Hasta ahí no puedo decir nada porque esto es una cuestión relativa, comparativa, así que tengo que ver qué pasa con las otras moléculas, ¿sí? Este sería el CH3, acá tengo el CH2, y después viene ahora, mirando la estructura de esta molécula, ¿sí? ¿Es una molécula simétrica? ¿Será polar o será apolar? Polar será. Polar. ¿Por qué será polar? Bueno, si yo acá tuviera un CH3, CH3, y a ver, ahí les hago la comparación. Si yo tuviera esto, es totalmente simétrico. Esto sería apolar. Pero acá en un extremo tengo este oxígeno con pares de electrones libres. Entonces, siempre que tengamos esos OH, ahí voy a tener una molécula polar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta molécula es polar. ¿Formará puente de hidrógeno o no? Porque, a ver, si es polar, ya estoy pensando en dipolo-dipolo o en puente de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Como interacción. Cuando yo tengo este alcohol, tengo muchas moléculas de este alcohol, ¿qué interacción voy a tener? Y bueno, si es polar, tengo dipolo-dipolo con la opción a puente de hidrógeno. ¿Hay o no hay puente de hidrógeno acá?
Hay, pero muy poco. Claro, o sea, hay. Excelente tu respuesta. Hay puente hidrógeno. Ahí lo estoy viendo. Tengo el hidrógeno unido a un oxígeno. Entonces, siempre que tengan esos OH van a tener puente hidrógeno. ¿Sí? Pero, ya vamos a ir con la comparación. ¿Qué pasa? Acá las dos tienen puente hidrógeno, entonces, ¿cuál es más intensa? El agua es muy chiquita y puede armar puentes hidrógeno con esta interacción y con esta interacción también, porque es súper chiquitita y tiene dos enlaces, que son hidrógeno-oxígeno. Entonces, el agua va a formar un puente hidrógeno, otro, tiene muchísimos puentes hidrógeno. Este alcohol forma puente hidrógeno, pero en menor proporción. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tener puente hidrógeno, pero la fuerza va a ser menos intensa que la del agua. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo tuviera este sería otro alcohol, ¿sí? De nuevo, ahí tengo el puente hidrógeno, pero tengo toda una molécula más voluminosa todavía. Entonces, esta es una molécula polar, forma puente hidrógeno, pero menos eficiente que que todos, ¿se entiende? ¿Por qué? Claro. Porque aparece, no me voy a meter tanto en lo que es orgánica, pero aparece lo que es un efecto esférico. ¿Qué es esto? Y el puente hidrógeno se ve impedido estructuralmente porque la molécula es muy voluminosa. La molécula es grande y solamente ahí en un pedacito forma el puente hidrógeno. Le cuesta interaccionarse con otra molécula porque tiene todo el resto de la molécula que le está molestando. ¿Se entiende? Mientras que en el agua prácticamente no hay impedimento esférico porque es chiquitito y forma un puente hidrógeno con los dos enlaces. ¿Se entiende? Por eso el agua es un puente de hidrógeno súper eficiente. Los alcoholes ya no tanto, ¿sí? Y si yo tuviera alcoholes que tienen más de 1H, mientras más oxidridos tengan, más puentes de hidrógeno van a formar. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo el mismo alcohol, con el mismo largo de cadena, pero en uno tengo 1H y en otro tengo 2OH, bueno, mientras más oxidrilos tengan, mayor formación de puente de hidrógeno va a haber. Bueno, me voy a la molécula de la guía. Lo que tenemos ahí es un benceno, ¿estamos de acuerdo? A ver si me va a entrar el dibujo. Voy a hacer así, chicos. Acá le escribo polar, que es lo de esta molécula, puente de hidrógeno. Voy a borrar acá para hacer el blog.
Esa sería la estructura. Estamos en un anillo aromático. Ahora, esta molécula es totalmente simétrica, ¿sí? Lo que significa que es una molécula apolar. ¿Estamos? Si la molécula es apolar, ¿qué tipo de fuerza intermolecular tendremos? ¿Cómo? Si le ponemos un oxígeno a cada uno de esos hidrógenos que están allá afuera, ¿tendría más fuerza que el agua? Espérate porque no sé a dónde iría el hidrógeno, el oxígeno. Ah, qué caro. No, no dije nada, profe. Porque acá no podés unir un oxígeno. Claro, 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 sí, sí, sí. ¿Estamos? Sí, sí. Lo que vos podrías tener, espérate, o sí podrías tener algo así. Ahí el carbón le estás agregando 1H. A ver, el benceno es este. ¿Estamos? ¿Sí? Pero vos también podrías tener acá 1H. Y eso sería el que acabo de dibujar. Ahí sí tendrías una molécula polar y tendrías puente hidrógeno. Lo que pasa es que sería un poco débil ese puente. A ver, con respecto a los otros, quizás Más claramente. sería un poco más débil este hidrógeno porque tenés todo el anillo muy voluminoso que no permite que se unan tan fácilmente 1H, porque acordate que en la fuerza intermolecular una molécula tiene que interactuar con la otra, pero con semejante anillo es tan voluminoso que se complica. ¿Estamos? Claro. Con este ejemplo, con el OH, la molécula sería polar y tendría fuente de hidrógeno, pero menos eficiente. Ahí va. ¿Estamos? Sí, Pero profe. ya está como más complicado el análisis. ¿Sí? La idea es esta. Así, entonces ahí la molécula es apolar y lo que tenés es fuerza de dispersión del hondo. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Quién va a tener la mayor presión de vapor? Y acá vamos al análisis. La mayor presión de vapor lo va a tener aquella molécula que tenga una fuerza intermolecular menos intensa. ¿Y el ¿Estamos de acuerdo benceno? con eso? ¿Sí? Va de nuevo. La mayor presión de vapor, para que tenga una presión de vapor alta, es porque tiene una fuerza intermolecular débil. Para que tenga mayor tendencia a escaparse. ¿Quién tiene la fuerza de interacción más débil? El anillo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien.
¿Se entendió el ejercicio 2? Profe, donde dice el por qué, tendremos que poner porque las fuerzas intermoleculares del anillo son más débiles que todo el resto. Porque en ese caso la molécula es apolar. Al ser apolar, tiene una fuerza de interacción de dipolo inducido, o de London. Esa fuerza es más débil y eso hace que tenga mayor presión de vapor, porque va a tener mayor tendencia a escapar. Ahí va. ¿Sí? Sí. Esa sería toda la explicación. Bueno, el punto 3, el ejercicio 3, chicos, en realidad se los expliqué con el cuadrito que les mostraba las tendencias de los puntos de ebullición. Es lo mismo. Fíjense que acá les muestra los puntos de ebullición, ¿sí? Y lo que les pregunta es por qué el agua tiene un punto de ebullición particularmente alto. Fíjense que las estructuras son parecidas, ¿sí? Y tienen punto de ebullición de menos 40, menos 60, y el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Eso tiene que ver con la formación de puente hidrógeno, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Me voy entonces al 4. En el ejercicio 4 les da distintas sustancias y les pregunta cuál tiene punto de fusión más alto y punto de fusión más bajo. Para el punto de fusión, el análisis es más o menos lo mismo, nada más que en este caso estamos hablando del sólido que pasa a, digamos, a líquido, ¿sí? Pero vamos a seguir teniendo esto de que mientras mayor sea el punto de fusión es porque tenemos fuerzas intermoleculares más intensas. Vamos a hacer el análisis de esas moléculas. El agua ya la tenemos. ¿Qué tipo de moléculas es el óxido de bario? ¿Cómo haríamos la estructura de Lewis para el óxido de bario? Pondría el oxígeno como si fuera el agua. No, miento. Sería el oxígeno en el medio y un bario al costado. Es un enlace iónico. Ah, ahí vamos. Lo primero que se tienen que fijar, si es iónico o es covalente. ¿Estamos de acuerdo, Tomás? Cuidado con empezar a armar la estructura. Lo primero que se tienen que fijar es si el enlace es iónico o es covalente. El óxido de bario, el óxido de magnesio y el cloruro de sodio son
todos compuestos iónicos. ¿Estamos? Cuidado porque a propósito se los pregunté porque hacía rato que no se los mencionaba. Ojo, lo primero que tienen que mirar para la estructura es si es iónico o es covalente. ¿Estamos? Bueno, o metálico, que sería la otra opción, pero en este caso son todos iónicos, menos el agua. ¿Está? Entonces tenemos que pensar en una estructura de tipo iónica. En el caso del óxido de bario, a ver, no es difícil, pero es que se acuerden de fijarse, porque incluso si se fijan son todos del grupo 1 o 2 y el grupo 16 o 17, ¿estamos? Óxido de bario, entonces voy a tener bario 2 más, oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, así, 7, 8. ¿Estamos? El otro, el óxido de magnesio igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces ahora, puntos de fusión, más alto y más bajo. Primero, si bien acá tenemos fuente de hidrógeno, pero esta es una interacción intermolecular y estos son enlaces, digamos, son interacciones electrostáticas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser más intensas? Los iónicos en general van a ser más intensos que un puente de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Si bien la fuerza puente de hidrógeno es intensa, pero digamos, el ion-ion es el más intenso de todos. ¿Estamos? Entonces, ¿quién va a tener punto de fusión más bajo? El que tenga una fuerza intermolecular más débil, y en este caso va a terminar siendo el agua. ¿Estamos? Y más alto, bueno, voy a tener que analizar entre estos que son iónicos, ¿sí? Y ahí el análisis es el mismo que hacíamos para los compuestos iónicos. Habría que mirar, no voy a hacer un cálculo de la energía reticular, pero hay que analizar qué pasa con las cargas y con las distancias, ¿sí? ¿Quién va a tener la interacción? El que tenga la interacción más intensa es el que tenga el punto de fusión más alto. ¿Estamos con eso? Entonces, este tiene el punto de fusión más bajo. Y ahora, de estos tres, ¿quién es el que tiene una fuerza de interacción más intensa? Miro cargas. Estos tienen 2, estos tienen 2 y este tiene 1. Con lo cual, ya el cloruro de sodio no va a tener la fuerza más intensa, porque tiene una sola carga. ¿Estamos ahí? Pienso en estos dos. Ahora que tengo dos cargas, me fijo en el tamaño, en el radio. El bario es más voluminoso que el oxígeno, perdón, que el magnesio. Estos dos debería comparar. ¿Sí? El magnesio es más pequeño, entonces es el más pequeño y el que más carga tiene. ¿Estamos?
¿Se entiende por qué la fuerza es más intensa en el óxido de magnesio? Porque el radio es menor. Exactamente, tiene dos cargas y el radio es el más chico. Es el Bien. de mayor carga y menor radio. ¿Estamos hasta acá? Profe, pero ¿cómo hizo el análisis del radio y todo eso? Como hacíamos para los compuestos iónicos, ¿sí? Primero miramos cargas, con lo cual este tiene una sola carga, ya lo descarto, no va a ser el más intenso. Me quedo con estos dos. ¿Y quién es más grande? Si vos miras la tabla periódica, el bario lo tenés acá abajo y el magnesio acá, ¿sí? Están en el mismo grupo. Entonces el bario es mucho más grande. Acá está el bario y acá está el magnesio, ¿sí? El bario es más grande, porque está en el mismo grupo, pero está mucho más abajo. El magnesio es más pequeño, ¿sí? Entonces, tienen dos. Directamente el cloruro de sodio tiene una carga, con lo cual lo descarté de entrada, ¿sí? Claro. Pero entre estos dos, que los dos tienen dos cargas, el que sea más pequeño es el que va a tener la interacción más intensa, ¿sí? Que es el magnesio, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se puede borrar el pizarrón? Sí, profe. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, chicos, es algún ejercicio que debería haber estado en la guía, ¿sí? Porque ahora viéndolo nos faltaron ejercicios para que ustedes puedan decir el tipo de fuerza intermolecular, como para practicar un poco eso, ¿sí? Entonces ahora yo les voy a poner moléculas y distintas estructuras, ¿sí? Recuerden, cuando hablamos de fuerza intermolecular no hay una sola molécula, pero si yo le pongo agua, supongo que hay muchas moléculas, es la sustancia, ¿estamos de acuerdo? Yo les voy a escribir las distintas sustancias para que ustedes mencionen qué tipo de fuerza intermolecular tienen. Estamos como para definir eso. Después ya vimos más o menos cuáles son más intensas, menos intensas, qué pasaría con el punto de fusión o con el punto de ebullición, lo que fuera, ¿sí? Pero por ahí un poco más de práctica en definir el tipo de fuerza intermolecular que tenemos, ¿sí? Ahora les voy a poner algunos ejemplos. ¿Cuál sería el camino? Y deberían armar Lewis como para saber si es o no, que sería el dibujito que les puse al final, no me sale la palabra. El diagrama que les puse al final, ver si la molécula es polar, si no, si hay iones. Ese sería el esquema que tienen que seguir para resolver este ejercicio. ¿Estamos?
Bueno, no sé si se ven todas. Ahí los dejo trabajando, ¿sí? Esperen que tengo alguna pregunta o consulta. Sí, Josefina, la idea es, si les parece, a las 10 hacemos el recreo, ¿sí? La idea es que ahora, eso justo les iba a decir, se quedan trabajando con esto, no creo que las alcancemos a controlar, ¿sí? Ustedes vayan trabajando, yo hasta las 10 estamos acá para, digamos, para cualquier consulta. Y después del recreo, a las 10:30, cuando volvemos, ahí controlamos el ejercicio. ¿Estamos? Perfecto, muchas gracias, Guadalupe.
Ahí si quieren les dejo de compartir esto, que total no estamos viendo lo de la guía, y les pongo el cuadrito, no me di cuenta. Ahí está, ¿sí?
vamos, chicos? ¿Van saliendo? ¿No? ¿Pudieron hacer algo? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Sí, profe, solamente armar la estructura de Lewis y poner las fuerzas, ¿no? Exactamente, sí. Ah, listo. ¿Sí? Digamos, se entendió, están trabajando. Si quieren, podemos hacer un corte, un recreo, no importa si terminaron o no, ya cuando volvamos del recreo vemos, si necesitan más tiempo les doy un ratito más para que trabajen, si no, si quieren los podemos ir resolviendo en el pizarrón, ¿sí? Nos tomamos entonces hasta las 10:30, ¿les parece? Bueno, Bien, entonces a las 10:30 retomamos y resolvemos, definimos estos ejercicios, ¿sí?